Good evening, my name is Heidi Haraño. I am 22 years old. I'm living in Fortul, Arauca. I'm currently studying Business Administration. Bueno, entonces yo les voy a hablar un poquito sobre el ejercicio número 2, las proposiciones y las tablas de verdad. El ejercicio que elegí es la letra número D. Encontramos las proposiciones en lenguaje natural y en lenguaje simbólico. Entonces el primer punto nos dice escribir la proposición compuesta del lenguaje simbólico en un lenguaje natural. Entonces encontramos en el lenguaje simbólico T, entonces S, I menos R. En lenguaje natural quedaría T. El cuerpo humano necesita hierro para producir las proteínas hemoglobina. Entonces, S, que vendría siendo el hierro, es un mineral que se encuentra en cada célula del cuerpo. El condicional I menos R, que en este caso vendría siendo, y no es cierto que el lenguaje es más denso que el hierro. Entonces, pues de esa manera ya queda construida el lenguaje natural, la expresión simbólica que tenemos anteriormente. Entonces nos dice generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado es una tautología, contingencia o contradicción. Entonces encontramos la tablita que ya la tengo desarrollada. Encontramos a la preposición de T, S, R menos R. Entonces, ¿cómo la desarrollé? A ver, un poquito más. Entonces tenemos T, S, R. En este caso, menos R. La preposición de menos R sería primera verdadera, es decir, que la menos R sería falsa. Entonces tenemos a R falsa, vendría siendo menos R verdadera. Tenemos entonces falsa, verdadera, verdadera, falsa, falsa, verdadera, verdadera, falsa, falsa, verdadera, verdadera, falsa, falsa, verdadera. Y en este caso tendríamos ya desarrolladas las 4 preposiciones. Pasaríamos a la otra que viene siendo S y menos R. Entonces tenemos la primera, tenemos el condicional y en este caso ese nos habla de que es verdadera siempre y cuando ambas sean verdaderas y falsa cuando una de las dos cambia. Entonces tenemos a S que es verdadera en la primera y menos R que en este caso es falsa, eso quiere decir que es falso. Entonces en la segunda tenemos a S verdadera y a menos R verdadera, entonces aquí se cumple la reglita, por así decirlo, del condicional, por eso el resultado es verdadero. Entonces en la tercera tenemos falso y a menos R falso, que en este caso vendría siendo falso. Tenemos a S falso menos R verdadero, que en este caso vendría siendo falso. Nuestra quinta proposición tenemos a S verdadero y tenemos a menos R falso, por ende es falso. Entonces tenemos en la sexta verdadero en S, la proposición de S, en menos R tenemos verdadero, entonces aquí se vuelve a cumplir la condición, por ende el resultado es verdadero. En la otra tenemos falso, falso, que da falso, falso, verdadero, que en este caso da verdadero. Entonces pasamos a la expresión completa que es T, entonces S, I menos R. Entonces tenemos a la preposición de T. Y vamos a hacerla con la preposición de S y R. Entonces, ¿qué nos dice esta condición de este condicional como tal?
nos dice que es falsa siempre y cuando la primera sea verdadera y la segunda falsa. Entonces, en este caso, la primera opción sería T, porque dice T, entonces S y R. Entonces nos vamos a la primera opción T. Entonces, en el primer ejercicio tenemos a verdadero, a T verdadero. Y tenemos en la segunda expresión, falso. Entonces, aquí se cumple la primera condición, que la primera es verdadera y la segunda es falsa, por ende el resultado es falso. Entonces tenemos en la segunda, verdadero con verdadero viene siendo verdadero, no se cumple la condición. La tercera, verdadero con falso, es decir, nos arroja como resultado falso, porque aquí se cumple la condición de que la primera verdadera y la segunda falsa. En la siguiente tenemos a verdadero y la siguiente es falso, por ende el resultado nos da falso. Se vuelve a cumplir la condición, disculpen. Entonces tenemos a T verdadero y le tenemos el condicional falso, por ende el resultado es verdadero. Tenemos a falso verdadero que da como resultado verdadero. Tenemos a falso que da como resultado verdadero, y tenemos a falso con falso, por ende el resultado da verdadero. Entonces la siguiente, la pregunta anterior que nos decía que una vez desarrollada la tabla, dijéramos si el resultado, es decir, si la tabla, si la expresión era una tautología, una contingencia o una contradicción. Por ende, como el resultado nos dio variado, verdadero, falso, falso, falso y verdadero, la tabla viene siendo una contingencia. ¿Cómo verificamos si la tabla nos quedó verdad? Nos quedó bien el ejercicio, bien resuelto. Entonces nos vamos a generar la tabla de verdad a través del simulador de tablas de verdad. Y entonces nos arroja que el resultado para la expresión T, entonces S y menos R, da como resultado falso, verdadero, falso, falso y verdadero las últimas 4, tal como lo tenemos en el resultado anterior. Entonces yo desarrollé este ejercicio así. Muchas gracias.